Bienvenidos un día más a su canal de confianza para todas las noticias jugosas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fabuloso, llenísimo de energía positiva, porque hoy tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas de Turquía. Así es, amigos, prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, hace tiempo que no escuchábamos hablar mucho de ellos juntos, pero agárrense, porque hoy vamos a desempolvar esos recuerdos y a analizarlos a fondo, porque han salido a la luz unas declaraciones impactantes. Hoy vamos a desentrañar todo el misterio que rodea una supuesta explosión de Hande Erçel y una declaración, que según fuentes cercanas, está dedicada nada más y nada menos que a Kerem Bürsin. ¿Será cierto? ¿Es una reconciliación secreta? ¿O simplemente un malentendido magnificado por la prensa? Vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada posible pista para llegar al fondo de este dramón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Porque aquí en este rinconcito de internet, les traemos todas las noticias frescas, exclusivas y sin censura. Y por supuesto, dejen su like y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas y de estos dos bombones, porque esto se va a poner bueno. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más aclamadas gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su romance traspasó la pantalla y confirmaron su relación fuera del set, desatando una ola de euforia entre sus seguidores. Era la pareja perfecta, la historia de amor de cuento de hadas que todos queríamos vivir. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor públicas, lo tenían todo. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a veces son tan efímeras como una estrella fugaz. Y así, de repente, sin previo aviso, la noticia bomba, Hande y Kerem habían terminado su relación. El shock fue mayúsculo. ¿Qué había pasado? Las teorías conspirativas no se hicieron esperar, problemas de agenda, celos, diferencias irreconciliables. Cada uno tenía su propia versión de la historia. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado nuevos proyectos que la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, mientras que Kerem también ha continuado cosechando éxitos. Pero el fantasma de su relación siempre ha estado presente, especialmente en los corazones de los fans que aún sueñan con una posible reconciliación. Y es aquí donde entra en juego la supuesta explosión de Hande Erçel. Hace unos días empezaron a circular rumores sobre una fuerte discusión que Hande habría tenido con alguien cercano, aparentemente a raíz de comentarios sobre Kerem Bürsin. Según estas fuentes, Hande se mostró visiblemente molesta y defendió con vehemencia su relación pasada con el actor. La discusión, según algunas versiones, tuvo lugar en un restaurante de Estambul, donde Hande estaba cenando con un grupo de amigos y un conocido en común de Kerem. Este conocido habría hecho un comentario despectivo sobre la relación pasada de Hande y Kerem, insinuando que fue una estrategia publicitaria para impulsar la serie. Al parecer, esto provocó la ira de Hande, quien respondió con una defensa apasionada de su amor por Kerem. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser muy cautelosos. Como siempre les digo, en el mundo del espectáculo, las noticias a menudo se exageran, se tergiversan o incluso se inventan por completo. Así que hay que tomar estas informaciones con pinzas. Sin embargo, hay varios elementos que hacen que esta historia sea, digamos, un poco más creíble. En primer lugar, Hande Erçel siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones y trata de mantener un perfil bajo en cuanto a este tema. Por lo tanto, si realmente tuvo una discusión tan fuerte como se rumorea, es porque el tema de Kerem realmente la toca de cerca. La propia Hande en contadas ocasiones ha manifestado su incomodidad con el constante escrutinio público al que se somete su vida sentimental. En una entrevista hace unos meses, declaró que le resultaba frustrante que se analizara cada uno de sus movimientos y que se especulara sobre sus relaciones sin tener en cuenta sus sentimientos. Esta actitud reservada hace que la supuesta explosión en el restaurante sea aún más significativa, ya que sugiere que algo realmente la provocó para que rompiera su silencio habitual.
En segundo lugar, hay que recordar que a pesar de su ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido un cierto grado de cordialidad. Nunca se han dedicado a ataques públicos ni han hablado mal el uno del otro. De hecho, en algunas ocasiones, han intercambiado mensajes sutiles en redes sociales, lo que ha alimentado las esperanzas de los fans de una reconciliación. Estos mensajes, aunque crípticos, han sido interpretados por muchos como señales de que aún existe un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Por ejemplo, hace unos meses, Kerem publicó una foto en Instagram con una frase que muchos atribuyeron a Hande. Poco después, Hande hizo una publicación similar, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. Y por último, la supuesta declaración impactante que Hande habría hecho sobre Kerem es lo que realmente ha encendido todas las alarmas. Según estas fuentes, Hande habría dicho algo así como: «Amo a Kerem. Siempre lo amaré». Unas palabras muy fuertes, sin duda, que indicarían que sus sentimientos por el actor no han desaparecido por completo. Esta declaración, si es cierta, contradice las declaraciones públicas que Hande ha hecho en el pasado sobre su relación con Kerem, donde ha evitado hablar de sus sentimientos de manera tan directa. Algunos incluso sugieren que esta declaración podría ser un intento de llamar la atención de Kerem o de enviarle un mensaje subliminal. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante una reconciliación inminente? ¿O simplemente Hande está defendiendo una relación que fue importante en su vida y que aún recuerda con cariño? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar las posibles interpretaciones de esta situación. Además de las ya mencionadas, hay otros factores a considerar. Por ejemplo, la presión que ambos han enfrentado por parte de sus fans para que vuelvan a estar juntos. Esta presión constante podría haber afectado su capacidad para seguir adelante con sus vidas y para explorar nuevas relaciones. También es posible que ambos hayan madurado y hayan aprendido de sus errores pasados, lo que les permitiría abordar una posible reconciliación de una manera más saludable y constructiva. La primera y la más optimista para los fans de Anker es que Hande y Kerem estén considerando darse una segunda oportunidad. Quizás el tiempo separados les ha servido para reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que aún se aman. Quizás estén trabajando en sus diferencias en privado y estén buscando la manera de volver a estar juntos. Si esto fuera cierto, sería un auténtico cuento de hadas hecho realidad. Se rumorea incluso que amigos en común han estado actuando como mediadores entre ellos, facilitando conversaciones y encuentros discretos. La segunda interpretación es un poco más realista. Podría ser que Hande simplemente esté defendiendo el recuerdo de su relación con Kerem. Es decir, que a pesar de que ya no están juntos, aún valora el tiempo que pasaron juntos y no quiere que nadie hable mal de él. En este caso, la declaración «amo a Kerem. Siempre lo amaré» podría interpretarse como un amor platónico, un cariño profundo que permanecerá en su corazón para siempre, pero sin implicar necesariamente una reconciliación. Esta interpretación también se basa en el hecho de que ambos han seguido siendo amigos después de su ruptura y que han mantenido contacto en privado. Y la tercera interpretación, la más pesimista, es que todo esto sea simplemente un malentendido. Quizás la discusión de Hande no tuvo nada que ver con Kerem, o quizás sus palabras fueron sacadas de contexto. En este caso, la noticia sería simplemente un rumor infundado que ha sido magnificado por la prensa y los fans. Es importante recordar que los medios de comunicación a menudo exageran las historias para generar titulares y atraer lectores. Por lo tanto, es posible que la discusión de Hande haya sido completamente diferente a lo que se ha reportado y que su declaración haya sido malinterpretada. En cualquier caso, lo cierto es que esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha vuelto a poner a Hande Erçel y Kerem Bürsin en el centro de la atención mediática. Los hashtags #Anker, #Hande Erçel y #Kerem Bürsin se han convertido en tendencia en Twitter, donde los fans de la pareja han expresado su apoyo y han compartido sus teorías sobre la situación. La noticia también ha sido ampliamente cubierta por los medios de comunicación turcos e internacionales, lo que demuestra el impacto que Hande y Kerem siguen teniendo en la cultura popular. Y mientras tanto, nosotros, los chismosos de corazón, seguimos esperando ansiosamente nuevas noticias y pistas que nos permitan desentrañar este misterio. Así que, amigos míos, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y especulación. Recapitulando, hemos analizado los rumores sobre la supuesta explosión de Hande Erçel y su impactante declaración sobre Kerem Bürsin, explorando las diferentes interpretaciones de esta situación y tratando de discernir la verdad detrás de los rumores.
Hemos considerado la posibilidad de una reconciliación, la defensa del recuerdo de una relación pasada y la posibilidad de un simple malentendido. La verdad, como siempre, es difícil de alcanzar en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo estas noticias con ustedes. Recuerden que esto es solo especulación y rumores, y que la verdad solo la conocen Andy y Kerem. Sin embargo, la emoción de especular y de analizar los detalles es lo que hace que el mundo del chisme sea tan entretenido. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Cuál es su teoría sobre esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías más locas, sus esperanzas y sus temores. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos fans de las telenovelas turcas y de Andy y Kerem, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Prometo seguir trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo chisme jugoso. Hasta la próxima.